Desde ese momento, poco a poco la vida de Jacobo fue tornándose en un infierno, en donde su mente se iba deteriorando a medida que pasaban los días. La noche, siempre era la peor parte. Siempre, al irse a dormir, se encontraba con el mismo escenario oscuro, en donde no había ni una gota de luz visible. Y cada vez que soñaba con aquel lugar, su desenlace, siempre era la peor parte de sus pesadillas, siendo cada uno peor que el anterior. Él no lograba explicarse cómo es que aquel árbol había aparecido sin más en su jardín. Tampoco entendía el porqué de ese sentimiento desagradable que le generaba cada vez que estaba cerca de él, ni entendía el por qué soñaba con cosas horribles cada noche, desde que aquello había llegado a su vida. Y sobre todo, no se explicaba cómo era que nadie más que él podía verlo, lo que le generaba mucha más angustia, de la que ya de por sí tenía. Pero sí sabía algo, y era que aquel árbol no era un simple juego de su mente. Jacobo se encontraba muy cansado y estresado. Su día había sido un tanto pesado, ya que, además de haber ido a su trabajo temprano como siempre hacía, después de este mismo, había ido a su primer cita al psicólogo, la cual no había durado más de una hora. Una vez fuera del centro de psicología al que asistió, se subió en su auto, y se dirigió a casa. Mientras conducía por las calles de su ciudad, no podía sacarse de la mente la visión de aquello que reposaba en su jardín. El simple hecho de saber que ese gran roble se encontraba en su casa, lo aterraba. No porque la imagen del mismo fuese intimidante, sino, por todo lo que había pasado desde que simplemente apareció. Una vez que llegó a su hogar, no pudo evitar cruzar mirada con aquello. Era como si esa cosa lo hubiese estado esperando todo el día, para finalmente atormentarlo. Al bajar de su auto, Jacobo fijó su mirada en aquel árbol nuevamente, esta vez sintiendo un profundo odio sobre aquel roble. Claro, seguía sintiendo ese miedo que le provocaba, pero sobre todo, aquel odio. Era como una mezcla amarga de sentimientos, los cuales Jacobo simplemente ignoró junto con el árbol, y se introdujo a su casa, para ya no formar parte de aquel panorama oscuro de su vecindario. Se dirigió a su recámara, con el fin de ponerse ropa cómoda. Y seguido a esto, fue hacia su cocina, para prepararse la cena. Mientras cocinaba, su celular había empezado a sonar. Y al ver de quién se trataba, logró darse cuenta de que la llamada era de su novia. Jacobo se mantuvo hablando con ella mientras cocinaba, y conversaron el cómo le había ido con el psicólogo. Al parecer, su novia se encontraba preocupada con todo lo que le estaba pasando a Jacobo. Pero este solo se limitó a mentirle, diciéndole que todo parecía ir mejor, cuando era todo lo contrario. Esto último, porque no quería preocupar a su amada. La llamada continuó por unos minutos, y al finalizar, Jacobo cenó la comida que acababa de preparar, se cepilló los dientes, y se aprontó para ir a dormir. Una vez en la cama, se había quedado mirando el techo por unos minutos. Lo cierto, era que Jacobo ahora tenía miedo de dormir. No quería saber qué cosas horribles le esperaban, cuando cruzara la frontera que separa sus sueños de la realidad. Pero el sueño finalmente le ganó, y lentamente cerró sus ojos. Al pasar unas horas, Jacobo, por alguna razón se despierta, y empieza a mirar su entorno. La luz de la luna, entraba por su ventana dando algo de visualización a lo que había a su alrededor. Al parecer, él no se encontraba en aquel lugar oscuro que parodiaba de una forma cruel su casa. Se encontraba en la realidad. Él dio un suspiro de alivio y felicidad, al darse cuenta de esto último. Parecía que aquellas pesadillas horribles, no se habían hecho presentes aquella noche. Prendió su lámpara que estaba posada encima de su mesita de noche, y tomó su celular para ver la hora en la que estaba.
pero se percató de inmediato que en la pantalla del mismo, en donde debería estar la hora y fecha, se encontraban unas letras extrañas, como si de alguna forma se hubieran deformado. A Jacobo no le impresionó mucho esto, ya que últimamente su celular había empezado a presentar numerosos tipos de fallas. Simplemente decidió ignorarlo, y recostó su cabeza en su almohada con el fin de seguir durmiendo. Eso fue hasta que recordó que en todo el día, no había tenido oportunidad para darse una ducha. Así que se bajó de su cama, y se dirigió al baño, para de una vez bañarse. Estando en la ducha, Jacobo se empezó a formular en su mente unas cuantas preguntas, mientras escuchaba el sonido que hacían las gotas de agua caliente salpicar contra el suelo. Se preguntaba cosas sobre su psicólogo, sobre el roble, y sobre todo por sus pesadillas, las cuales por alguna razón, parecía no haberlas padecido aquella noche. Mientras aquellas preguntas se repetían en los pensamientos de Jacobo, de repente, todo su entorno pareció cubrirse con aquel manto negro, que se hacía presente en cada una de sus pesadillas. En ese momento, a Jacobo lo invadió un terror absoluto. Una vez más, él se encontraba en completa oscuridad. Intentó calmarse, diciéndose para sus adentros que tan solo se trataba de un apagón repentino. Pero lo cierto, era que ni siquiera se lograba apreciar la luz de la luna, ni las luces de la calle por la ventana de su baño. Jacobo empezó a sentir un olor a hierro, que con el pasar de los segundos se hacía más fuerte, a la vez que sentía como el agua de su ducha empezaba a salir cada vez más fría. Él intentó buscar las llaves de la ducha para cerrarlas, pero por más que tanteara con sus manos la loza de la pared, no las encontraba. Era como si no estuviesen en ese lugar. Como no podía encontrar las llaves, en un intento de desesperación, salió casi corriendo de la ducha para buscar su celular, casi resbalándose. Por suerte, lo había traído consigo al baño, dejándolo encima de un estante. Había empezado a tantear las paredes con el fin de dar con el ya mencionado estante, hasta que chocó su cabeza con algo húmedo. Jacobo se extrañó un poco por aquel objeto con el que había chocado, pero decidió no darle mayor importancia, y siguió su camino hacia su celular. Eso fue hasta que se percató de que habían más de esas cosas en su baño, para él en ese momento desconocidas. Jacobo se empezó a extrañar mucho al percatarse a lo último, y quiso intentar tocar una de ellas, solo para ver de qué se trataban. Ahí fue donde empezó el verdadero horror para el pobre Jacobo. Al hacer lo anteriormente mencionado, Jacobo se quedó pálido. Al sentir aquello en sus manos, se dio cuenta de que su textura era como la de una bola de carne viscosa y helada, que parecía estar colgando del techo. Lo peor fue cuando aquello empezó a retorcerse en sus manos, dando la impresión de como si esa cosa estuviese viva. Ahí fue cuando se dio cuenta de que después de todo, si se encontraba en aquel lugar tan lúgubre y cruel que protagonizaba cada una de sus pesadillas. Jacobo tardó unos cuantos segundos en salir del shock que tenía. Él sabía muy bien que si quería salir de ese horrible lugar, tenía que proseguir con su pesadilla. Así que, temblando y lleno de ironía, siguió su camino hacia el estante en donde estaba su celular, de vez en cuando tanteando por accidente aquellas atrocidades que le generaban mucha repulsión. El olor a hierro cada vez parecía hacerse más y más fuerte, a medida que avanzaba por su baño. Una vez que llegó a su celular, lo encendió, percatándose de que aquellas letras corrompidas de antes, esta vez parecían formar de una manera torpe, una cara sonriente. Era como si se estuviera burlando de él. Jacobo no le dio mucha importancia a eso, y se preparó para presenciar el mayor horror de su vida, una vez que activara la linterna de su celular. Él tenía mucho miedo, y no quería ver el aspecto de aquellas cosas para nada. Pero él sabía que estaba obligado a ver aquello. Así que fue a las opciones de su celular, y casi en llanto, activó la linterna.
Lo que sus ojos vieron después, es algo que posiblemente no pueda olvidar jamás nunca. Aquellas aparentes bolas de carne, en realidad, se trataban de fetos deformes que colgaban del techo. Eran como si fuesen fetos de caballos deformes, que se retorcían y gemían a medida que Jacobo los alumbraba. Aquella escena, había dejado a Jacobo en un shock total, del cual le costó unos cuantos minutos salir. Era algo demasiado gráfico como para que una mente humana, pudiese soportar tal imagen. Sobre todo, una mente que poco a poco se estaba corrompiendo, como era su caso. Una vez que había logrado salir de su shock, no pudo hacer nada más que gritar, mientras aquellas cosas horribles gemían, y la sangre fría que salía de su ducha, poco a poco inundaba el piso de su baño. El olor a hierro en este punto, ya era insoportable. Casi tóxico. Y él no podía salir de su baño, ya que la puerta no estaba. En su lugar, solo había una lisa pared blanca. Jacobo no hizo más que permanecer arrodillado en un rincón de su baño, mientras gritaba, y rezaba para que su infierno se terminase. Lo último que vio antes de que su celular apagara sus luces, fueron unos ojos que parecían observarlo tras la ventana de su baño. Una vez más, se despertó muy exaltado. Lo único que hizo Jacobo en ese mismo instante, simplemente fue permanecer en su cama llorando de forma desconsolada, mientras que a su mente, llegaban imaginaciones de cómo aquello que reposaba en su jardín, se burlaba de él con malicia. Así pasaron las horas, y él todavía en aquel estado depresivo. Hasta que, por un instante, logró ver algo por su ventana. Algo que, le transmitía aquel sentimiento horrible. Algo que desapareció casi justo cuando alzó su mirada. Aquellos ojos. Si te ha gustado el video, agradecería que me dejases tu like, y tu suscripción, para más videos como este. Saludos a Lord Baltazar, Luigiberto 145, Shadow Wolf 0130, Pavito González, PUTR Ideo, y Witered La A. Saludos especiales a Pelubax. Les recomiendo pasarse por este canal, ya que es muy bueno, y les va a dejar un buen entretenimiento. Si tú quieres un saludo, tan solo tienes que comentar en mi video más reciente, y de forma aleatoria, iré eligiendo comentarios para saludar en el próximo video. Nos vemos en un video próximo.